tipificada en el artículo 159, inciso cuarto del Código Orgánico Integral Penal, previo a declarar instalada la presente audiencia de conformidad con el artículo 563, numeral 8. Secretaria, por favor, sírvase a verificar el día y la hora que iniciamos la presente audiencia y si se encuentra presente la parte procesal. Buenas noches, señor juez. Buenas noches por los demás presentes. Quien les habla es la secretaria, la abogada Liz Kelly Molina Tencay. En el presente juicio se solicita a los abogados y a las partes procesales que presenten sus identificaciones para que legitimen su intervención. Efectivamente, señor juez, nos encontramos en la fecha y hora señaladas en la presente audiencia, siendo el día 7 de diciembre de 2022, siendo las 19 horas con 12 minutos, de la causa número 13-572-2020-0-362. Comparecen en la presente audiencia el abogado Alberto Altacid Minacuri en representación de la denunciante, la señorita Nicole Michelle Molina Calderón, y el presunto contraventor Kelvin Arleni Santana Entriago, acompañado de su abogado María Elena Coelho Moreira. Comparece además la testigo, la señorita Kelly Sánchez, como testigo del procesado. Una vez que se ha verificado la fecha y la hora de la presencia de los sujetos procesales, es indispensable para el desarrollo de la presente audiencia, declaro instalada la audiencia oral y contradictoria en conformidad con los artículos 610, 642 y 643 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, solicito que los testigos abandonen la sala. Es importante recordar que todos los presentes en esta sala que está terminalmente prohibido en el uso de celulares durante todo el desarrollo de esta audiencia. En caso de no acatar las disposiciones, procederé a tomar las respectivas medidas correctivas. Inmediatamente debo pronunciarme sobre la jurisdicción y competencia, para lo cual debo manifestar que este juzgador es competente para conocer y resolver la presente causa, en razón de materia de territorio y las personas conforme lo determina el artículo 14 y 643 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con los artículos 231 y 232 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la misma forma, me compete resolver sobre la validez procesal, para lo cual concedo la palabra a la defensa técnica por parte del denunciante. Abogado, a fin de que se pronuncie la validez procesal. Muchas gracias, señor juzgador. Público presente, buenas noches. Para efecto de audio y grabación, me identifico, soy el abogado Alberto Altacid, con número de matrícula 125-316-2007. Asumo la defensa técnica jurídica de la señora Nicole Michelle Molina Calderón. Sobre la validez procesal, señor juez, considero que se han respetado las garantías del debido proceso y que su autoridad es competente para resolver esta presente causa. Por lo consiguiente, solicito se declare válido el proceso. Gracias, abogado. Asimismo, le concedo la palabra a la defensa técnica del denunciado a fin de que se pronuncie sobre la validez procesal. Buenas noches, señor juez, público general. Para efectos de audio y video me identifico, soy la abogada María Elena Coelho, de matrícula 2016-92 del Foro de Abogados de Manaví, quien está ejerciendo la defensa técnica del señor Kelvin Arleni Santana Entriago. Con respecto a la validez procesal, considero que se han respetado las garantías del debido proceso y que su autoridad es competente para resolver la presente causa. Por consiguiente, solicito se declare válido el proceso. Una vez escuchadas las partes, tengo a bien manifestar que dentro de la tramitación de la presente causa no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda vaciar el presente proceso, que se han observado y respetado las garantías del debido proceso conforme a los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Por consiguiente, este juzgador declara válido el proceso. Por tanto, es necesario comunicar a los asistentes que está prohibido grabar la diligencia, únicamente será grabada por los sistemas autorizados por el Consejo de la Judicatura. Se dispone
a mantener apagados los micrófonos hasta el momento que les corresponda intervenir a la persona. Las personas ajenas al proceso deben mantenerse en silencio durante toda la audiencia bajo prevenciones de ser expulsados de la sala. Se concede la palabra a la defensa técnica de la parte del denunciante, abogado Alberto Altaxi Moreira, para que en un tiempo no mayor de 5 minutos realice su alegato de apertura. Abogado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juzgador. El hecho denunciado es el siguiente. El día sábado 2 de diciembre de 2002, siendo aproximadamente a las 19:30, en el domicilio de la señora Molina Michelle Calderón, específicamente en el patio ubicado en el barrio Jocay, en las calles J10 y J18, se suscitó una controversia entre mi defendida y el denunciado, en virtud de que se profirió improperio, expresiones en descrédito y deshonra de mi defendido, en donde paraba de agredirle de forma verbal, lo que se probará en esta audiencia a su señoría. Muchas gracias. En el mismo sentido, se le concede la palabra a la defensa del denunciado, abogada María Cuello, para que en tiempo no mayor a 5 minutos realice su alegato inicial. Abogada, tiene la palabra. Gracias, señor juez. En esta audiencia se va a demostrar la inocencia de mi defendido, señor Kevin Argelis Santana Intriago, toda vez que en ningún momento agredió de forma verbal a la presunta víctima. Además, no existen pruebas con las que pueda destruir el estatus de inocencia de mi defendido y, en consecuencia, demostrar su culpabilidad. Gracias. Bien, una vez escuchadas las partes en cuanto a sus alegatos de apertura, pasamos a los medios de pruebas, para lo cual le concedo la palabra a la defensa técnica de la parte del denunciante, a fin de que anuncie y practique sus medios de prueba en el orden y estrategia que haya considerado. Muchas gracias, señor juzgador. Los medios de prueba de esta defensa técnica jurídica son el testimonio anticipado de la víctima, constante en las focas 71 y 72 de los autos, señor juzgador, en donde mi defendida manifiesta que el sábado 2 de diciembre de 2002, siendo las 18:30, me encontraba lavando la alfombra. Decidí ir a conectar la manguera. La manguera estaba en un patio grande al lado de mi casa. A lo que me dijo a conectar la manguera, le pregunté a mi primo si puede desconectar la manguera, porque yo no sabía. Y él me dijo, ven para enseñarte. Me sorprendió la manera como me lo dijo. Conectó la manguera y seguí con el lavado de alfombra. Cuando llegó el momento de sacar la manguera, mi perro se escapaba y me sigue. Se entra al patio, en ese patio estaba un perro de él, fue una pelea entre perros, me metí a un medio, lo cogí a mi perrita que es pequeño, procedo a levantarlo. Y mi primo, el señor Kevin Santana, me dijo que eso pasa por traer a tu perro al patio. Me dijo, hija, con respeto a la dama que se encuentra en esta audiencia, pues que son palabras fuertes, no lo voy a decir, pero se encuentra en el proceso. Me dijo, malcriada. Le dije, bastante me han educado para no ponerme a tu nivel. Él me sigue insultando, me decía, mamá, punto suspensivo. Mi mamá me dijo, ¿qué se pasa? ¿Qué te pasa? Respeta. Y siguió insultándome con unas palabras sueces. Hija de tal. Vivimos cerca, solo nos separa un patio. Fuimos a atender en el patio, él se fue y prosiguió. Mi ventana que da al patio y siguió, yo grabé los insultos. Decía, llama a tu padre para arreglar, mal educada. Quien el saludo lo conoce. Y si me venía en la calle, él me iba a dar un puñete. Por otro lado, como prueba documental, señor juzgador, el informe de la psicóloga, doctora Robier Rueda, del grado que se encuentra a focas 38 a 43 de los autos, donde la profesional de psicología informa que es posible determinar que no existe sintomología en la usuaria, no existe la presencia de daño psicológico. En cuanto al estado emocional de la usuaria, se destaca estado de ansiedad, por lo que la víctima se encuentra preocupada por los presuntos conflictos suscitados por su vecino o primo, lo que le ha provocado estado de ansiedad. Y finalmente, señor juzgador, el informe de la profesional de trabajo social de la unidad judicial de violencia contra la mujer con miembros del núcleo familiar, constante en focas 51 a focas 57 de los autos. Que menciona que en cuanto a los hechos narrados y denunciados por la víctima,
Esta refiere que el día 2 de diciembre, aproximadamente a las 18:30, fue víctima de violencia intrafamiliar con agresiones verbales ejercidas por el señor Kevin Argelis Santana y Criado, y que mientras se desarrollaba la entrevista se pudo observar que tuvo fluidez y una secuencia lógica para narrar los hechos denunciados. Esto cuanto a la práctica de mis pruebas, su señoría, y haciendo y en derecho a la contradicción me permito ponerle a su vista y a su vez a reconocer a la parte denunciada. Abogado del denunciado, ¿existe alguna objeción en cuanto a las pruebas documentales prácticas de la parte denunciante, como están en los autos? No, su señoría. Del mismo modo, se le concede la palabra a la abogada del denunciado a fin de que se anuncie la práctica o sus medios de pruebas en el orden y estrategia que ella considera. Gracias, señor juez. El medio de prueba de esta defensa técnica es el testimonio del defendido, señor Kevin Argelis Santana y Criado, y de la señora Kelly Sánchez, quienes darán testimonio en el orden antes mencionado. Señor denunciado, ¿está consciente de rendir su testimonio de forma libre y voluntaria? Kevin Argelis Santana y Criado, tenga la bondad de pararse y levantar la mano derecha a la altura del hombro, porque voy a tomar juramento. Sus nombres, número de cédula, dirección domiciliaria, edad. ¿Jura usted decir la verdad, sobre todo más que declarar en esta audiencia? Le recuerdo que la declaración que usted va a rendir a continuación bajo juramento, y si usted llegare a faltar a la verdad, podría ser procesado penalmente por el delito de perjurio, que tiene como sanción pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Además, le debo informar, si usted llegase a escuchar la palabra objeción, debe abstenerse de responder la pregunta hasta que el juzgador proceda a calificarla y poder darle de paso a que le conteste. Abogada, prosiga con el interrogatorio. Gracias, señor juez. Señor Kelvin Santana, indique los hechos suscitados el día sábado 2 de diciembre del 2022 a las 16:30. Bueno, todos los presentes sobre lo que pasó el día sábado. Estaba lavando el carro y aquí mi prima, no sé qué pasó ese día, le dije, ven para enseñarte a tratar la manguera cuando suscitó el perrito. Ya saben que mis perros son agresivos y se acerca y me dice en estos términos: Kevin, el perro es mío y puede ingresar a la hora que quiera. Yo sí le dije que eres una malcriada y también le gustó lo que me dijo, me sentí como basura. Le dije que porque fuera pasado y que es una malcriada, que ni siquiera salud. No es posible que ella me relaje por eso. Yo conozco este respeto. No sé por qué se ha exaltado, yo le he ayudado cuando la necesitaba. No tengo más preguntas, señor juez. Abogada denunciante, por el principio de contradicción y en el uso de la palabra para realizar el contrainterrogatorio. No, siempre no tengo preguntas. Bien, prosigue, abogada, con la práctica de su prueba. Muchas gracias, señor juez. Solicito se llame a esta audiencia a la señorita Kelly Sánchez, por favor. Señorita secretaria, si va a llamar a la testigo. Que pase la testigo, la señorita Kelly Sánchez. Señorita Sánchez, usted ha sido requerida por la parte denunciada para que rinda testimonio de los hechos que le deben de constar. Por lo tanto, está en la obligación de decir la verdad. Previo a rendir su testimonio es necesario que rinda juramento, por lo que solicito que levante su mano y con la mirada hacia este juzgador. ¿Jura usted decir la verdad sobre todos los hechos que se le pregunten? Sí, señor. Le advierto que en caso de no decir la verdad, usted estaría incurriendo en el delito de perjurio tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, que usted está advertida y es consciente de ello. Sí, señor. Abogada, ¿usted le asistirá a la defensa de su testigo en el interrogatorio? Sí, su señoría.
Le informa a la testigo que se encuentra asistida por la defensa de una abogada para que rinda su testimonio en virtud de que nadie pueda ser interrogado sin la presencia de un abogado ni aún para fines investigativos, advirtiéndole además que todo lo que usted diga está siendo grabado para efectos de registro. Una vez realizadas todas las indicaciones previstas en la ley, tenga la bondad de pararse y levantar la mano derecha a la altura de su hombro, porque voy a tomar juramento. Por favor, indica sus nombres completos. Eli Samantha Sánchez Ponce. Número de cédula, 13, 17, 94, 25, 53. edad, 20 años. Dirección domiciliaria, Barrio Jocay, calle J10, J19. estado civil, Pasada. profesión u ocupación, Económico. abogada, su testigo. Muchas gracias, señor juez. Señora Kelly Sánchez, relátele aquí al señor juez, por favor, y al público presente, los hechos que amerita su presencia en esta audiencia. Correcto. Bueno, ese día me encontraba en mi casa descansando y entonces escuché a mis perros que estaban ladrando, cosa que es algo normal. Pero a raíz de que estaban ladrando demasiado, decidí salir a ver qué estaba sucediendo. Entonces en eso ingresa mi esposo y me dice que había tenido una diferencia con su prima, pero me dijo que no había sido nada importante, entonces no pasó a mayor y allí se quedó el tema. No más preguntas. Abogado de la denunciante, va a contrainterrogar. No, señor juzgador. Puede retirarse la testigo. Bien, una vez que se haya sido anunciadas las prácticas y cada una de las pruebas solicitadas por las partes procesales, concedo la palabra a la defensa técnica de la denunciante, abogado José Alberto Altazzi, para que realice su alegato final. Abogado tiene la palabra. Muchas gracias, señor juzgador. Es evidente que con las pruebas practicadas dentro de la presente audiencia se ha demostrado que en los hechos narrados se pone en riesgo la integridad de una persona de sexo femenino al ejercer algún tipo de poder. El informe de trabajo social, señor juez, se reconoce que mi defendida tuvo fluidez y una secuencia lógica para narrar los hechos denunciados. De igual forma, en el informe psicológico, a pesar de no identificarse daños psicológicos, si existe un estado de ansiedad en la víctima, la defensa ha probado los graves insultos, el testimonio de la denunciante concurrente con el testimonio del denunciado. Él, al reconocer haberse disgustado, diciendo que era una malcriada, que por la escuela ha pasado y que ni siquiera saludaba, por lo que se sintió como basura. Él lo dijo, señor juez, en su versión. Y en cuanto al testigo presentado por la defensa del denunciado, si bien es cierto, el artículo 501 del Código Orgánico Integral es claro, establecer que es testigo aquella persona que ha presenciado un hecho, y más no, este testigo mencionó que el denunciado le contó, le narró, por tanto es deducible que no presenció los hechos ocurridos. No obstante, su señoría, téngase en cuenta que del mismo se acepta que hubo una diferencia entre mi defendida y el denunciado. Por lo todo lo expuesto en esta audiencia, se le ha demostrado tanto la materialidad como la responsabilidad del ciudadano denunciado, por lo que se deberá ser sancionado conforme lo tipifica el artículo 159, inciso 4 de la norma ecuatoriana OIM, en calidad de autor, para lo cual solicito se sirva sancionar con 50 horas de trabajo comunitario, tal como lo prevé el artículo mencionado. Adicionalmente, su señoría, solicito se ratifiquen las medidas de protección y ordene el tratamiento psicológico del denunciado, así como también de mi defendida. De igual manera, señor juzgador, mi defendida no pudo asistir, no pudo estar presente en esta audiencia porque presentó un testimonio anticipado a fin de que no revictimizar y se siente al momento de estar presente en esta audiencia a presenciar al denunciado. Ella va a caer en un estado de shock. Muchas gracias, señor. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la abogada del denunciado para que se pronuncie con su alegato final.
Su señoría, muchas gracias. Esta defensa técnica se ratifica el estado de inocencia de mi defendido, toda vez que no existen pruebas con las que puedan demostrar su culpabilidad. Señor juez, es importante tomar en consideración que existen contradicciones entre lo obrante en la denuncia y lo detallado en el informe pericial, puesto que dice que las agresiones verbales son continuas, pero luego que nunca hubo roces. No se ha justificado de forma fehaciente, señor juez, que mi defendido adecuó su conducta a la contravención prevista en el artículo 159, inciso 4 del Código Orgánico Integral Penal. Además, no existe nexo causal entre la materialidad de la infracción y la responsabilidad del denunciado, por lo que solicito, nuevamente, señor juez, se ratifique el estado de inocencia del ciudadano Kelvin Argelis Santana Intriago y se revoquen las medidas de protección impuestas en su contra. Una vez escuchado a las partes procesales, este juzgador debe resolver en base a las pruebas aportadas por cada una de las partes. El artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal establece la finalidad de la prueba y manifiesta que la prueba tiene como finalidad llevar a o el juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancia en materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, estableciendo el nexo causal de los hechos que se ponen a mi conocimiento. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 2, garantiza la presunción de inocencia y que toda persona sea tomada como tal. Mientras el proceso debidamente actuado no se lo demuestre su culpabilidad y que para dictar sentencia condenatoria, el juzgador debe tener convencimiento de la culpabilidad penal del procesado fuera de toda duda razonable, conforme lo determina el artículo 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Es necesario para resolver que este juzgador haga las siguientes consideraciones. A fojas 8 y a vuelta de los autos se encuentra la denuncia presentada de la ciudadana Nicole Michelle Molina Calderón, donde hace conocer los hechos de violencia suscitados del señor Kelvin Argelis Santana Intriago. Profiere imperios y expresiones de descrédito y deshonra en su contra, esto es, agresión verbal, lo que es corroborado con el informe de la psicóloga Constante a fojas 38 y 43 de los autos, realizando la señorita Nicole Molina, donde la profesional de la psicología informa que posible determinar en cuanto al estado emocional de la usuaria, estados de ansiedad por los presuntos conflictos suscitados con su primo, lo que es concordante con el testimonio del señor Kelvin Santana Intriago a manifestar que le disgustó lo que la denunciante le dijo, que se sintió como basura, por lo que se disgustó mucho y le dijo que es una malcriada. Asimismo, reconoció que el día 2 de noviembre del 2022 a las 16:30 sí hubo un inconveniente entre ellos, comenzando por la manguera y luego por los perros, lo que visibiliza que el denunciado señor Kelvin Santana se molestó y prefirió agresiones verbales en contra de la denunciante, constante a fojas 71 a 72 de los autos. Del mismo modo, concordante con la investigación de trabajo social constante a fojas 51 a 57 de los autos, en donde se informa a la señorita denunciante, refiere que el día 2 de noviembre aproximadamente a las 16:30 fue víctima de violencia intrafamiliar con agresiones verbales ejercidas por el señor Kelvin Santana. Y mientras se desarrollaba la entrevista, se pudo observar que tuvo fluidez y una secuencia lógica para narrar los hechos denunciados. Por otra parte, en cuanto a las pruebas del denunciado, su testigo manifestó que el señor Kelvin Santana le contó que había tenido un incidente con su primo, con lo que deduce que no fue testigo del hecho denunciado. Pruebas que constan en autos y que son concordantes con una y con otra, que corroboran el hecho denunciado con el testimonio del denunciante, la pericia psicológica, la investigación social y el testimonio del señor denunciado. Pruebas que son valoradas en conjunto, existiendo el nexo causal entre la infracción y la persona proceda corroborando tanto la materialidad como responsabilidad del denunciado, considerando además la convención para prevenir.
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su artículo 6, literal A y B, que dispone que se deben adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor y abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad y perjudique su propiedad. Y la ley contra la violencia a la mujer de la familia, y en su artículo 1 prevé que tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención de la sanción de violencia intrafamiliar y los demás atentados contra los derechos y de su familia. Es necesario entender que todas las formas de discriminación y opresión son igualmente oprobiosas, humillantes, que la violencia se trata de abuso de poder y cada vez estamos frente a una víctima de violencia es porque alguien está abusando de ese poder ilegítimo. Por tanto, es necesario prevenir y sancionar toda forma de discriminación a la mujer tal como prevé el artículo 63, numeral 3, literal B de la Constitución de la República del Ecuador. Es obligación del Estado garantizar una vida libre y de violencia y que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar la violencia contra las mujeres en total armonía con los artículos 75 y 169 del mismo cuerpo legal. Asimismo, se consideran los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 11 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En virtud de lo anteriormente expuesto, habiéndose logrado destruir el estatus de inocencia y sin que sea necesario hacer más consideraciones, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes de la República, sanciono al señor Kevin Argelis Santana Intriago, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 131 64 44 10-6, domiciliado en esta ciudad de Manta, por haber contravenido disposición del artículo 159, inciso 4 del Código Orgánico Integral Penal, con 100 horas de trabajo comunitario, que deberá cumplir en dependencia del UPC de la Policía Nacional de Manta del barrio Jocal. En cuanto a la reparación integral de la víctima, se ratifican las medidas de protección ordenadas en actos de conformidad al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, numeral 2, 3 y 4, y dispongo el numeral 9, ordenando tratamiento psicológico a la ciudadana Nicole Michelle Molina en la Fundación Río Manta. Asimismo, dispongo el tratamiento psicológico pertinente para el señor Kevin Santana, quien deberá comparecer a la sala acogida del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, para lo cual se oficiará a ambas instituciones. Dispongo también que se oficie el Departamento DEVIS de la Policía Nacional de Manta, haciéndole conocer que el ciudadano Kevin Santana quedó notificado y advertido de las medidas de protección que pesan en su contra. Adicionalmente, ofíciese a la brevedad al jefe del departamento del DEVIS para que se registre a la ciudadana Nicole Michelle Molina Calderón en las unidades de la Policía Comunitaria para asegurar el funcionamiento del botón de seguridad que permita la inmediata atención policial para el tenor de lo dispuesto del artículo 66, 341 y 393 de la Constitución de la República del Ecuador. Finalmente, se les recuerda las partes de la sentencia debidamente motivada y por escrito se les hará llegar a cada uno de sus casilleros judiciales señalados dentro del término previsto en la ley, sin nada más que decir, siendo las 19:40, doy por culminada esta audiencia. Muchas gracias.